Vamos a ir empezando en esta segunda parte de la tarde y casi del encuentro, porque ahora nos vamos a colocar en otro lugar. En este encuentro así denso, ¿no?, de varios días, de vernos, de irnos conociendo, de ir teniendo charlas, pues hemos tenido este momento de la presentación, ¿no?, de la escucha, de la pregunta, de la conversación. Pero para nosotras en esta edición era también importante traer otros modos de pensar y de trabajar el archivo y de plantear también preguntas, otros modos que nos pasen también por el cuerpo y que nos de alguna manera nos permitan acuerpar estos archivos del común, que comienzan ahora esta tarde con la conferencia performativa y performance de Diego Yenderhacker. Diego es activista transfeminista y artista audiovisual, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Desde 2007 trabaja como docente en la misma universidad y en la Universidad Internacional de Barcelona, UNIVA. Casi me voy a detener ahí porque toda la carrera de Diego, que vincula no solo las prácticas transfeministas, sino también con las prácticas artistas y con la academia de manera muy particular, y que vais a poder ver ahora durante la conferencia. Y solo quería recordaros, por si acaso luego no estáis, que mañana cerraremos el encuentro en la sala de protocolo. No será en este espacio, sino en el que tenemos ahí arriba, con un taller que Ana Sánchez nos va a ofrecer, participante de Archivos del Común 3, y va a ser un momento muy importante porque va a ser un momento también del hacer, ¿no?, del hacer juntas y de poner en práctica lo que venimos conversando, lo que venimos hablando en estos días. Y después Maggie Dávila nos penetrará a través de nuestros oídos en otro tipo de práctica que tiene también que ver con el archivo. Y quería solo mencionar que Diego ha sido uno de los becados residentes de las becas de investigación de Women in Europe, y en el que empezó, en el que vino a continuar toda esta serie de investigaciones en una investigación que tomaba la forma de Gender Now, Queer in the 90s, pero que de alguna forma, interpelado por lo que ha sucedido estos días, ha cambiado al archivo por venir. Y os dejo con Diego. Pues muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Un segundo. Hola, hola. Vale, mejor, ¿no? Súper, pues muchísimas gracias al equipo Internacional, a Museo en Red, al propio Reina Sofía por invitarme. Me hace mucha ilusión poder contaros, poder explicaros un poco este proyecto que tiene pues un recorrido ya de bastantes años y que yo creo que se enmarca bastante bien dentro de lo que es estas jornadas que se llaman en Archivas del Común, pero sobre todo como un poco el broche final a la mesa de esta tarde, que era esta idea de archivos futuros de ficción, archivas por venir. Bueno, pues lo primero de todo, contaros que mi proyecto de investigación comienza hace ya unos 15 años, con la elaboración de un archivo que se llama Archivo T, un archivo transfeminista y queer. Archivo T significa muchas cosas, significa trans, significa transatlántico, significa transgénero, significa muchas cosas, Es una sigla o una letra que tiene varios significados. Pero en este archivo lo que pasa es que confluyen varias historias, Por una parte, la historia del movimiento feminista, la historia del movimiento LGTBI, específicamente la historia también del movimiento trans, desde una perspectiva del arte, Y entonces vamos a ver cómo es una historia, una amalgama compleja, de acontecimientos. Voy a haceros un resumen, veis que también lo podéis mirar en internet cuando queráis. Para mí el archivo siempre comienza con una lista, Empieza con un listado, empieza con una acumulación de acontecimientos, empieza con ese concepto también a veces de la base de datos, y en este caso estos primeros listados que yo comienzo a realizar están motivados por un deseo, por un deseo que tiene que ver con el deseo de poder ver cuáles son mis referentes, el deseo también de revelar un poco también un agujero historiográfico, una ausencia de memoria que había dentro de estos colectivos en aquel momento. Es verdad que últimamente vemos que se está reelaborando esta historia de una manera pues mucho más activa, mucho más participativa, pero en aquel momento había poquitas cosas,
Este listado, por ejemplo, y hay más, ¿no? Porque veis que llega hasta 2008, es un ejemplo. Podéis ver todas las exposiciones que han tenido que ver con temáticas de género, de diversidad sexual, en el contexto español desde los años 70, en este caso empezaba con el año 86, aquí en el propio Reina Sofía. Pero tenemos otros listados, ¿no? El listado de las artistas, listados de obras, acontecimientos históricos, ¿no? Colectivos políticos, hay un montón de cosas, además de lo que son las fuentes documentales, ¿no? Que estaba pues, las fuentes bibliográficas, las fuentes, digamos, videográficas o lo que yo llamo mediateca, y luego también estaban las webs. Entonces se va conformando un archivo que está un poco también a caballo entre lo digital, a caballo también entre lo analógico, ¿no? Esas complejidades a veces que tienen los archivos cuando saltan, ¿no? Digamos, del documento también a lo virtual. Algo que me obsesiona en un principio tiene que ver con la cuestión de la visualización, ¿no? Es decir, cómo hacer que estas historias tan interesantes, ¿no? Tan necesarias y a la vez tan complejas, ¿no? de poder visualizar, ¿no? Es cómo hacer, ¿no? Cómo aportar, ¿no? Cómo intentar de alguna manera compartir con los demás. Bueno, en clave de formas, por ejemplo, interactivas. Esta fue una primera experiencia, ¿no? Entonces es interesante porque tú puedes tocar el acontecimiento en concreto y entonces ahí se reunían lo que eran las imágenes, ¿no? Se reunían las webs, ¿no? Los vídeos que podían ser asociados, y era una manera muy interesante de lo que decíamos, de agrupar, ¿no? La información que en un archivo hegemónico pues queda como también como fragmentada, ¿no? En diferentes carpetas, entonces era una manera de reunirla. Algo también que fue interesante, por ejemplo, son las bolitas de abajo, ¿no? En las cuales, bueno, cada bolita, como veis, tiene colores, es decir, cuando uno categoriza los diferentes tipos de acontecimientos, también puede ver, ¿no? Bueno, cuál es la saturación de hechos que sucede también en diferentes momentos de la historia, ¿no? Entonces te permite, mira, los años 80 fueron súper importantes, justo la transición democrática, luego un periodo que no hubo nada, después llegan los 90, ¿no? El movimiento queer, bueno, se ven cosas, ¿no? que de otras maneras no veríamos igual. Otra fase diferente también de esta investigación comienza en el MACBA, en este caso. Yo fui estudiante del programa de estudios independientes, ahora ya no sabemos si extinto, ¿no? Pero fue 2 años muy interesantes en los cuales participé, ¿no? De forma colectiva en una investigación que se llamó El arte después de los feminismos, ¿vale? Y en el que estuvimos trabajando pues, sobre una historiografía, ¿no? De un poco del siglo XX, pero aquí aprendimos, ¿no? De forma colectiva también, que a veces no tiene mucho sentido organizar el archivo también solo en clave cronológica, ¿no? Sino que también lo que nos interesaba tiene que ver con ejes temáticos, ¿no? Tiene que ver también con deseos concretos, ¿no? Como subtemas, ¿no? Y cómo se relacionan unos con otros. Y también tiene que ver con la subjetividad, ¿no? que le estábamos poniendo también cada uno y cada una de nosotros en esa investigación. Es un ejemplo, ¿no? Simplemente esta idea también del mapa visual, ¿no? del mind map. Entonces, para que veamos también las capas, ¿no? Que puede tener esta idea también de construcción de archivo, ¿no? Que también anteceden cosas que os voy a seguir contando, ¿vale? Este es un momento importante y además tengo la suerte de que está aquí la persona que me dirigió la tesis, ¿no? Qué casualidad, así como... Bueno, pues esta es mi tesis doctoral y no quiero hacer algo académico, en el sentido de quiero sacar el potencial que tiene este proyecto también en su clave más activista, en su clave más archivística, ¿no? Y esta es la portada de la tesis. Permitidme que pare un momento, que os cuente un par de anécdotas aquí. Bueno, soy una persona trans, ¿no? Y cuando hablábamos antes de ese archivo T, ¿qué significa? Yo creo que archivo T significa archivo transbutch, ¿no? Mucha gente te pregunta, bueno, pero tú eres trans, eres boyera, ¿no? Porque no entiendo, no sé qué estoy viendo. Y muchas le digo, bueno, yo soy transbutch, ¿no? Yo soy gender hacker, yo soy sailor queer, incluso les digo a veces, ¿no? Entonces, como, bueno, pues en aquel momento no había cambiado mi documentación de forma legal, y entonces lo que me sucede es que pues que me obligan a poner mi nombre en femenino. Y entonces, bueno, pues hay un proceso de hackeo, ¿no? A través de la propia portada, es decir, ¿no? Reafirmándome a través de la tachuela. Y luego es una imagen, por ejemplo, que es un
habla también de, este es un archivo también de apropiacionismo, ¿no? El fondo, por ejemplo, es un guiño a algunos de los fondos de color de Catherine Opie, en este caso un azul oscuro casi negro, ¿no? Por ejemplo, la posición que hay en la foto recuerda también algunos de los gestos, ¿no?, que fotografía de la Grace Volcano. El hecho de realizar una, como diríamos, una intervención, o poner el título en una chaqueta es algo, por ejemplo, que hacía Kenneth Anger en los años 60, ¿no?, como títulos de sus películas. Es también un guiño a una pieza de cabello Carceller que se llama Noiselle, ¿no?, que me gustaba mucho. Entonces, bueno, eso también, ¿no?, mi práctica artística también es una práctica de apropiacionismo también, ¿no?, y saturación de signos. Bueno, entonces, además de esta anécdota, ¿qué pasó dentro de Archivo-T? Gracias. Bueno, algo que pasó es que, claro, al final una tesis doctoral es un artefacto literario, ¿no? Es un artefacto en el cual, pues, es decir, pasar por un archivo como el que yo estaba elaborando por un aro, ¿no?, académico es algo complejo, ¿no? Entonces intenté aplicar algunas de las estrategias, ¿no?, que yo había ido aprendiendo en el momento de la elaboración del archivo online, intenté aplicarlo en la medida de lo posible al artefacto literario. Yo lo que digo de mi tesis es que el proyecto no se lee, sino que es un proyecto que se navega, ¿no? No se puede leer de forma lineal, si tú quieres, pero recuerda un poco, no sé, a estos libros de los 80, así como adolescentes, que era Encuentra tu propia aventura, ¿no? Entonces, al final, lo que hay dentro del libro es un rizoma bastante complejo, en el cual, pues, bueno, vas para adelante, vas para atrás, ¿no? Y como se navega, pues tuve que hacer un sistema de navegación, ¿no?, y un sistema, pues, de iconos, ¿no? Entonces, de repente, un índice se convertía era una brújula, ¿no?, un faro era un capítulo, el mapa del tesoro era la cronología, el sexante era la línea de tiempo, aparecían mensajes en botellas, ¿no? De repente la metodología, ¿no?, era un nudo, y algo muy importante es el concepto del viaje, ¿vale? Que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esta idea un poco, ¿no?, de una especie de transtemporalidad a veces, ¿no?, casi, dentro de los archivos de los que estamos hablando, ¿no?, y este proyecto de alguna manera materializa, ¿no?, esta transtemporalidad, estos viajes al pasado y al futuro, ¿no?, que se hacen dentro del propio texto. Para que veáis un poco cómo quedaba la cosa, ¿no?, tú ibas leyendo y cuando había algunos debates, ¿no?, cuestiones feministas o incluso escisiones, dentro de los debates, ¿no?, de grupos, de tipos de colectivo, podías ir a un sitio o podías ir incluso a dos sitios diferentes, ¿no? Y entonces aquí es donde comenzaba ese potencial un poco performativo del viaje dentro de lo que era un texto. No se ve muy bien, pero claro, yo siempre digo a veces que la tesis lo que hice fue escribir un texto para sostener un archivo, ¿no? Algo parecido. Entonces, las notas no son las típicas notas, ¿no?, en las cuales pues, haces como apuntes, ¿no?, de lo que estás hablando, sino que lo que sucedía era que bueno, pues linkabas y iban abriéndose webs, archivos, vídeos, ¿no?, se veían muchas cosas a la vez, era lo más interactiva posible que pude. Es algo que tiene también el formato PDF. Entonces, después de hacer, ¿no?, ese proyecto de investigación, lo que decido es organizo, ¿no?, pues esas historias en clave de genealogías. Esas genealogías están interconectadas entre sí y me salieron 7 genealogías. Ahora son 6 porque, como podéis ver, bueno, tenían, ¿no?, los títulos de las genealogías son lemas de manifestaciones, ¿no?, del movimiento feminista, del movimiento trans, movimiento LGTBI. Entonces, bueno, pues una de ellas, ¿no?, ha desaparecido porque ese lema que en aquel momento era muy gracioso y era muy cachondo, pues hoy en día, por ejemplo, es un lema transfobo, ¿no? Entonces, también las cosas las vamos, ¿no?, como actualizando. Da igual, nos podemos agrupar, pero porque es importante esto también, ¿no? Papeles para todas, ¿no?, pues habla también, bueno, pues por ejemplo, desde el primer matrimonio, ¿no?, en este caso el matrimonio de Marcela y Elisa, ¿no?, que de alguna manera pues hackean, ¿no?, de forma legal a través el sistema en aquel momento, hasta la consecución, pues, de leyes, ¿no?, la ley de peligrosidad social, ley del divorcio, ¿no?, ley del aborto, etcétera, de esa lucha por la cuestión de los papeles. Ni porras ni pistolas, tijeras para todas, va a hablar de la cuestión de la visibilidad lésbica y la organización lésbica en nuestro país, ¿no? El eje del mal es heterosexual habla también del contexto, bueno, pues de la pandemia del SIDA
y de cómo una serie de grupos, ¿no?, que se van a autodefinir como queer comienzan a concebirse también como multitud, y cómo desde ahí también el derivar hacia la teoría queer, ¿no?, que entendemos que también pues, que estamos pues, inmersos hoy en día. ¿Cuál es mi género? El que me da la gana. Es una genealogía que habla sobre el contexto artístico de forma específica, ¿no? Y entonces habla también pues, de todos los seminarios, exposiciones, incluso obras artísticas relevantes, ¿no?, en esta historia que conforman pues, lo que es el panorama, ¿no?, vamos a decir, institucional y un poco underground, ¿no?, que a veces se puede separar, otras veces no es tan divisible dentro del contexto hoy en día, ¿no? Acciones, por ejemplo, también en espacios sociales autogestionados, etcétera, etcétera. Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodillan ante el sistema patriarcal. Es una genealogía que habla también sobre la cuestión, ¿no?, de la disidencia sexual, ¿no?, de forma específica. Entonces habla también de cómo se va conformando los primeros colectivos post-porno, ¿no?, cómo van, ¿no?, incluso mutando hasta algo que lo que llama un poco por preciado la idea del feminismo porno-punk, ¿no?, y algunas también de las alianzas últimas, ¿no?, que ha habido, por ejemplo, entre el movimiento, voy a decir, feminista, ¿no?, pro-sex, con, por ejemplo, el movimiento por diversidad corporal o diversidad cognitiva. Y la última de las genealogías, ¿no?, que se llamaba Aquí está la resistencia trans. En este caso, no voy a desplegarla un poco más, voy a contaros algunos acontecimientos así, ¿no?, que me parecen relevantes y bueno, vamos a comenzar con algunos documentos, ¿no?, porque digo, vale, estoy hablando un poco al final, ¿no?, sobre archivo, una forma un poco metalingüística, vamos a ser concretos, ¿no?, ¿Qué cosas hay dentro del archivo también, ¿no? Esta es una imagen de la primera manifestación que hubo LGTB. En aquel momento no era ni I, ni Q, ni Plus, ¿no?, LGTB del contexto español en el año 77, ¿no? Y es una foto de Colita, ¿no?, en la cual es bastante, ¿no?, pues le acaban de dar un premio ahora mismo, ¿no?, importante, en el cual aparecen las mujeres trans en la cabecera, no sin complicaciones, porque ahora mismo decíamos, no, qué valientes, hombre, más que valientes, porque les estaban diciendo por detrás que se quitaran y que se fuesen para atrás porque daban mala imagen a la manifestación, ¿no? Entonces, o sea, doble mérito, ¿no? Decía el lema en aquel momento, dice, nosotras no tenemos miedo, nosotras somos, ¿no?, como un momento interesante. Desde el año 77 hasta el año más o menos 95, ¿no?, la visibilidad de los chicos trans, ¿no?, vamos a ver que hay como una diferencia un poco histórica, ¿no? Estábamos escondidos en el movimiento feminista, el movimiento lésbico, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, este es el primer documental que además hace Cecilia Barriga, que se llama El camino de Moisés, ¿vale? Y es bueno, pues ¿no?, la primera vez que se habla, ¿no?, de transexualidad masculina en un documental, digamos, en el que lo trata con dignidad, que no es morboso, que no solamente, ¿no?, se centra en las operaciones y que además se retransmite por el canal, digamos, por la televisión pública. Dice, prou disforia de género, ¿no?, decía, basta de disforia de género, está en catalán. Este es el cartel, o un fragmento del cartel, de la primera manifestación que hubo en Barcelona, que salió desde Plaza Universidad en el año 2007, ¿no? Era una manifestación, así como vemos que había habido manifestaciones en las que había personas trans de forma previa, está claro. Pero este es el momento en el que el movimiento pro despatologización comienza su andadura, ¿vale? Y es un momento también importante. Justo ese año se había aprobado la Ley de Identidad de Género. Entonces, vemos que hay un grupo de gente que no se siente a gusto y cómoda con esa ley que se acaba de aprobar, ¿no? Yo empecé a formar parte de ese colectivo que se llama Guerrilla Trabolaca, ¿vale? El año siguiente repetimos, ¿no? Dice, ni hombres ni mujeres, el binarismo nos enferma, ¿no? O sea, nosotros no estamos enfermos, el género es enfermizo, ¿no? Y es interesante porque ¿no?, habíamos empezado a hacer acciones de forma, voy a decir, como, bueno, pues muy local, y cada año se iban anexionando ciudades, ¿no? Entonces empezó 2 ciudades, al año siguiente 15, al año siguiente 25, este año Ankara, América Latina. Bueno, y entonces se empieza a hacer un efecto bola de nieve bastante interesante, que nos va a llevar a la siguiente diapositiva, ¿no? Pero también me interesa no solamente nos reunimos para hacer
manifestaciones, ¿no?, en la calle, carteles, ¿no?, como ese momento también de guerrilla, ¿no?, urbana, sino que empezamos también a crear una comunidad que, ¿no?, que la convocábamos en las cafetas trabolacas, ¿no?, que eran cada jueves, ¿no?, o cada viernes, fue cambiando ¿no?, y que siempre estaban en Can Vías y que era un centro social autogestionado y que fue un espacio súper potente, súper importante, ¿no?, de generación de política, pero también de generación de cultura propia, ¿no? De hecho, se nos ocurrió organizar el Mostrans, ¿no?, el primer festival internacional de cine trans intersex. Nunca habíamos visto películas trans y sobre todo nunca habíamos visto películas trans en un cine, en un formato grande, ¿no?, en pantalla grande. Y era importante, ¿no? Jugábamos con esta idea también, ¿no?, un poco de la mirilla, perdonad porque está cortado, pero bueno, y con este juego de palabras, ¿no?, que esta idea de mostrarnos, ¿no?, también como la muestra, ¿no?, trans, ¿no? Bueno, me parece muy divertido. Y lo pasamos muy bien y luego creo que todavía le seguimos debiendo dinero a la Generalitat por algo. Claro, lo que tienes, ¿no?, es como las ganas de tenemos, pero los conocimientos, digamos, económicos no eran nuestro fuerte. Esta idea de generar una cultura, ¿no? He rescatado algunas obras de otra de las genealogías, la he metido también aquí, que es una pieza de Cabello Carceller, se llama Casting de James Dean. Ahí el trabajo de Cabello Carceller no habla específicamente de lo trans, pero sí que representa, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con el género, con la sexualidad y con, ¿no?, identidades que son difíciles de categorizar, ¿no?, con realidades a veces no binarias. Entonces, estos eran también nuestros referentes en aquel momento. O, por ejemplo, la serie verde de Orgía, ¿no?, en la cual habla también, por ejemplo, de la realidad drag king, ¿no?, que también era en aquel momento, pues te pega pelotazo fuerte dentro del colectivo. O, por ejemplo, ejercicios de poder, o he seleccionado 4 cosillas. O, por ejemplo, archivo drag models, ¿no?, que también es algo también que a mí me inspira a pensar, ¿no?, el concepto de archivo también como obra artística, ¿no?, o sea, como creación artística. Este es un momento importante, ¿no? Veis que voy saltando a veces de momentos políticos, ¿no?, eventos culturales, experiencias, ¿no?, manifestaciones. Estas son las jornadas estatales de Granada y es un momento muy, muy importante dentro de la historia trans, ¿no? ¿Por qué? Porque es la primera vez, ¿no?, que se llevan los discursos también pro despatologización, no binarios, al contexto, ¿no?, de las jornadas feministas. Las personas trans ya habían estado en las jornadas feministas hacía tiempo, eso que quede claro, sobre todo las mujeres trans, pero los chicos trans todavía había una cierta reticencia. Y entramos allá como elefante en cacharrería, que dicen, ¿no?, diciendo que el sujeto del feminismo se nos había quedado pequeño. Y claro, estaban las feministas, ¿no?, pues, pero bueno, de ahí, lejos de crear una pelea y decíamos, ¿ahí empieza lo TERF? Pues no, resulta que ahí hubo una alianza, lo antitrans comienza incluso después, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en este debate hoy, ¿no?, sino que este es otra performance, otra conferencia. De aquí va a surgir, ¿no?, esas jornadas se empieza ya a caldear, eso pasó a principios de diciembre, o sea, justo como en Navidades, irrumpe el manifiesto transfeminista, ¿vale? Y pocos meses después organizamos las primeras jornadas estatales transfeministas, ¿no?, que lo cual vino gente de todas partes, que también se hicieron en Can Vías, desde luego no tenían la infraestructura de las de Granada, pero intentamos darle la bienvenida a la gente lo mejor que pudimos y fuimos, ¿no?, muy buenos anfitriones. Jornadas transfeministas en construcción, ¿vale? Otro momento importante en esta genealogía. Y ya otro también un poco tiempo después, ¿no?, se va a Valencia, jornadas queer transfeministas de desobediencia sexual, ¿no? Empiezan a haber como un boom de jornadas, cada vez con nombres más rimbombantes, ¿no? Pues sí, sí. Pero esto, o sea, éramos, como decimos, era la retourné, ¿no? O sea, era, ¿a dónde vamos? A Valencia, ¿no? A Murcia, ¿no? A Alicante. Y se iba haciendo una red, ¿no?, una red de personas. Van surgiendo, por ejemplo, documentales como el de Fake Orgasm, en este caso con Joe Sol, o un poquito más cutre, ¿no?, El Guerrilleres, en este caso un documental en el que yo sí que participo, gente, ¿no?, de Guerrilla Trabolaca también participa, y es un documental que le tengo mucho cariño porque circuló por varios festivales, ¿no?, y fue, pese a su muy baja producción y de verdad que es un poco cutre, ¿sabes?, pues, pero con contenido, cutre pero con chicha.
Entonces lo que sucedió es que nos dieron varios premios del público, ¿no? Era como súper emocionante, es un premio muy especial, ¿no? Sobre todo no es cuestión de medios, ¿no? No es cuestión que el mensaje que estábamos hablando calaba, ¿no? y que la gente pues, se sensibilizaba. Otro, ¿no?, momento importante, estamos hablando del año 2010, surge después de todo, Red Pro Despatologización Trans Internacional, o sea, una pasada, ¿no? Decíamos, algo que había empezado en una manifestación, ¿no? Decíamos, la bola de nieve, ¿no?, se convierte en una red internacional. Y el objetivo de esa red es sacar la transexualidad del Manual de Psiquiatría Internacional, en este caso era el DSM-5, digamos, el DSM-5 iba a tener una revisión en 2012, por eso lo de Stop 2012. ¿Qué es lo que hicieron? Lo sacaron en 2013 para jodernos el lema, ¿sabes? Pero bueno, no es lo importante, ¿no? De alguna manera, poco a poco, vemos que ha habido como diferentes revisiones, la transexualidad, 2018, sale como enfermedad mental, pero lo ponen en una esquinica, ¿no? Es decir, el trastorno por disforia de género lo ponen en otro. O sea, hemos salido, pero a mitad, ¿no? Primera manifestación trans internacional, ¿no? Un momento súper, bueno, si lo pienso, la verdad es que se me ponen los pelos de punta, ese momento en el que muchas, ¿no? Nosotros llevamos 4 o 5 años, ¿no?, yendo a la calle gritando como bellacos, pero otra gente en el mundo no había tenido la posibilidad, ¿no?, de manifestarse. No estoy hablando de gente Suráfrica, estoy hablando, por ejemplo, aborígenes australianas, ¿no?, gente en la India, o sea, fue una pasada, y era la primera vez, ¿no?, que podían manifestarse sin el temor, ¿no?, y sin a sufrir violencia física, a sufrir una desaparición, incluso una muerte, ¿no?, en una encarcelación, etc. Y vamos generando también otros espacios como por ejemplo el Transart Cabaret o espacios, por ejemplo, también espacios de teatro, ¿no? Es decir, vamos generando ¿no?, una parte que es política, cuestiones artísticas, ¿no?, tiene que ver también, ¿no?, con cinematografía, documental, pero también, ¿no?, con esa dimensión que tiene también la escenografía, ¿no?, el cuerpo, etcétera, etcétera. Algunos, ¿no?, detalles de esa línea de tiempo. Ostras, me ha cambiado la tipografía, qué fuerte. Perdón, ahí. Y entonces llega, ya estoy, ¿no?, ya voy acabando, es un proyecto, ¿no?, que se llama Gender Now Queer in the Archive. En este caso es un proyecto que intenta también condensar algunos de los aprendizajes, ¿no?, ya sean a nivel más técnicos de archivo, niveles también, ¿no?, como de práctica política, a nivel tecnología, ¿no?, intenta condensar varias de las cosas que hoy os estoy comentando, ¿no? En un principio GenderNow, ¿no?, lo que surge con una idea, ¿no?, de hacer un software, ¿no?, de pensar en un software de archivo, ¿no?, y es un plugin, ¿no? Entonces, por eso la primera pata de esta serie, ¿no?, se llamaba GenderNow Queering de software, ¿vale?, con esta idea también de queerificar el software. Y lo que pensamos es, nos metemos en el mundo de la programación sin saber lo que era, es decir, todo lo que estábamos haciendo también es de forma autodidacta, y empezamos a pensar cómo trasladar lo que decíamos, esa experiencia, ¿no?, que habíamos tenido de un archivo previo, ya no solamente es decir, quitar la parte de los contenidos y ver qué había pasado con, ¿no?, la propia estructura, ¿no?, con la propia, voy a decir, reflexiones sobre el cómo archivar, ¿no?, cómo permitir visualizar cosas, ¿no?, y entonces empezamos a pensar algo que la gente pueda compartir, ¿no?, que incluso pueda adaptarse, pueda reapropiarse, y este es un software que es open source, ¿no?, y que además lo tenéis en GitHub, ¿no?, que se puede descargar, que tiene sus manuales, etc. Y que sabemos que ha habido algunas experiencias de archivos, por ejemplo, militantes. Estoy pensando en la experiencia, por ejemplo, de un archivo que se llama Caladona, ¿no?, que están investigando un poco con el plugin. Caladona tiene una base de datos, ¿no?, súper interesante, súper chula, pero no sabían cómo convertir esa base de datos que habían estado elaborando como en algo que, ¿no?, con solamente un enter, de repente se convirtiese en algo visual, ¿no? Bueno, simplemente, ¿no?, es decir, los repositorios, ¿no?, y también un poco la estructura dentro del plugin. Es un plugin de WordPress, ¿vale?, porque sabemos también que mucha de la gente que está dentro de la militancia feminista, trans, al menos la experiencia que yo tengo, era que sus webs, ¿no?, sus blogs estaban hechos con WordPress, ¿no?, porque no saben programar, y muchos de ellos tampoco no tienen dinero para pagar un programador y para hacer cosas como muy sofisticadas. Bueno, aquí os enseño qué hace GenderNow, ¿no?, qué es lo que está haciendo GenderNow.
Bueno, GenderNow, en realidad, ¿no? Como decíamos, es Matrix, ¿no? GenderNow lo es todo. Bueno, GenderNow son 3 formas de visualización y formas también de, ¿no? de catalogación, y luego es una forma también como de gestión de fuentes, además de una sorpresa final, ¿vale? Entonces, la cuadrícula es una forma de visualización, ¿no? Bueno, pues que era útil, ¿no? Para mucha gente, donde podías poner las imágenes. Está también el concepto de línea de tiempo, ¿no? De forma simultánea, y luego el concepto también de lista, ¿no? Como diferentes formas de visualización. Estamos explorando otras que sean un poco más narrativas, unas más transmedia, ¿no? Es decir, aquí va a faltar otro botoncillo, ¿no? Así. Y también la cuestión de lo que decíamos de la categorización, ¿no? Aquí es una forma, pero tú ves que puedes poner diferentes formas de catalogación y puedes añadir, ¿no? En función de lo que tú necesites, para que se hagan búsquedas cruzadas, ¿no? Y entonces se conforman la idea de colecciones inteligentes. Y también lo puedes mezclar, ¿no? Esa forma de búsqueda con la lupa, con la búsqueda. Entonces veis que los acontecimientos, ¿no? Tienen diferentes banderitas, ¿no? Entonces visualmente también, ¿no? Puedes verlo. Lo guay de esto es que te muestra es que un mismo acontecimiento en un archivo hegemónico solo estaba en un cajón, ¿no? Y que en este caso pueden estar en varios cajones de forma simultánea. Y la otra cosa también me gusta, veis este agujero negro, ¿no? Que es muy interesante. Hablamos también de las ausencias, ¿no? Bueno, a veces, ¿no? Con la obsesión del archivo, parece que solamente puedes mostrar aquellas cosas como que tienen, ¿no? Texto, tienen imagen, entonces está bien porque también se evidencia aquellos momentos en los que sabes que algo pasó, pero no tienes, no tienes ese apoyo visual, ¿no? Pero existe, está ahí. Y bueno, el tema de las fuentes también, ¿no? que puedes tener. Y lo último, y lo que decía sorpresa final, que es lo que más me gusta del plugin, lo que tiene un poco más de interés, que es la idea de que tú puedes hacer tus propias colecciones interactivas, ¿no? Es decir, cualquiera puede hacerlo. Yo puedo generar la mía propia, la de Gender Hacker, incluso por un tema o por otro tema, pero cualquier persona que acceda al archivo puede hacer su propia historia. Y no solamente eso, sino que puede llevarse dentro del plugin, lo puede hacer con su propio archivo militante, ¿no? Que es una forma también, es sencillo, ¿no? Es algo muy sofisticado, pero nosotros bueno, con lo que sabíamos, lo que podíamos, queríamos que fuese algo que fuese efectivo, que fuese útil, ¿no? Y decíamos, bueno, pues ya lo haremos más sofisticado, ¿no? Pero, bueno, simbólicamente dice algo, ¿no? del plugin. Y algo que ha pasado, ¿no? Pues es que el plugin se ha hecho un personaje, es decir, se ha transformado, ¿no? Y entonces empieza la otra parte del proyecto, que es GenderNow Queering the Archive, ¿no? Que soy yo, ¿no? Entonces, y lo que hace GenderNow en este caso son experiencias que yo le llamo de dinamización de archivo, ¿no? Es decir, hacer el archivo accesible, ¿no? Hacer el archivo entretenido, ¿no? Hacer el archivo una experiencia colectiva, pública, ¿no? Entonces, GenderNow empezó a viajar en el tiempo, ¿no? Y empezó a hacer unos viajes en el tiempo a través de algunos de los documentos del archivo. Entonces, puede ser que os lleve por, no sé, por un vídeo, pues os puedo llevar por fotos, os puedo llevar, no sé, os puedo llevar por sitios. GenderNow ha viajado el año 77, estuvo en la Mani, en directo, la del 77, ha estado también en el año 85 en planta baja, ¿vale? En una performance que hicieron las pequinesas, ¿no? En la que estaba Miguel Benlloch, que se llamaba SIDA, ¿no? Que en un momento también del SIDA. GenderNow ha estado en el año 31, estuvo también en el momento de la Constitución española que permitía el sufragio femenino. Incluso GenderNow volvió en el tiempo a las jornadas estatales de Granada porque las echaba mucho de menos y también estuve allí, ¿no? Dándome un garbeo. Entonces, en este caso, pues lo que os voy a proponer es, ¿no? Una experiencia de dinamización de archivo. A ver, que ahora sí que me voy a preparar un poco más. Mucho kit, tengo mucho kit. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, poco a poco. Bueno, voy a empezar con... voy a protegerme un poco porque los viajes en el tiempo, primero que hace como bastante viento, frío, estas cosas. Entonces, vamos a ayudarnos un poquito. Bueno, GenderNow es como una mezcla, no sé, es un astronauta, es un buzo de marino, un mecánico, no sé, una mezcla rara, ¿sabes? Pero lo importante es la imaginación, ¿no? Es como, soy un viajero en el tiempo, ¿sabes? Y,
Bueno, entonces os voy a invitar a hacer un viaje en el tiempo. A ver cómo me pongo las cosas, estoy dudoso. Gendernow también es un cuerpo conectado, no os lo he dicho, tiene wifi propia, ¿sabes? Que es muy importante. Y además es una máscara, ¿no?, que ha tenido un significado después de pandemia. Es como si hubiese anticipado la pandemia el Gendernow, ¿sabes? Porque llevo desde el año 2018 haciendo esto y digo, cuando vino la pandemia, no me lo puedo creer. Esta performance se ha puesto de actualidad solo con esto, ¿sabes? Así, en un momentito. Bueno, vamos allá. Bueno, voy a invitar entonces, ya que estamos con archivos por venir, ficciones del futuro, ¿qué os parece si nos damos un viaje al futuro? Venga, que empieza el cachondeo, vamos allá. Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad, el coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. Nuestro arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Queremos alabar al que tiene el volante, cuya lanza ideal atraviesa la Tierra, lanzada ella misma por el circuito de su órbita. Estamos sobre el promontorio más elevado de los siglos. ¿Por qué deberíamos protegernos si pretendemos derribar las misteriosas puertas de lo imposible? El tiempo y el espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto, porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo. Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita, por el placer o por la revuelta. Cantaremos a las mareas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos al febril fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones ávidas devoradoras de serpientes que humean, en las fábricas colgadas en las nubes por los hilos de sus humaredas, en los barcos de vapor aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuya hélice ondea el viento, como una bandera, y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta.
lanzaremos al mundo este manifiesto nuestro de violencia atropelladora y aventureros que huelen el horizonte. Fundamos hoy el futurismo, porque queremos librar a este país de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. Para establecer el estatus no profesional del artista en la sociedad, para demostrar la dispensabilidad e inclusividad del artista, debe demostrar la autosuficiencia del público. Debe demostrar que todo puede ser arte y que cualquiera puede hacerlo. Por tanto, el arte diversión debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía. El valor del arte diversión debe reducirse haciéndolo ilimitado, producido en masa, obtenido por todos y eventualmente producido por todos. El arte diversión Fluxus es la retaguardia sin ninguna pretensión, impulso de participar en la competencia de llegar a otro nivel. Apela por las cualidades monoestructurales y no teatrales del evento natural simple. Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica. La ciencia ficción contemporánea está llena de cyborgs criaturas, que son simultáneamente animal y máquina. El cyborg es una criatura en un mundo posgenérico. A la inversa de Frankenstein, el cyborg no espera que su padre lo salve con un arreglo del Jardín del Edén. El cyborg no reconocería el Jardín del Edén, no está hecho de barro y no puede soñar con volver a convertirse en polvo. El sexo del cyborg restaura algo del hermoso barroquismo reproductor de los helechos invertebrados. Su reproducción orgánica no precisa acoplamiento. La guerra moderna es una orgía del cyborg codificada mediante las siglas C3. El cyborg
se sitúa decididamente del lado de la parcialidad, de la ironía, de la intimidad y de la perversidad. Es positivo, utópico y en ninguna manera inocente. Al no estar estructurado por la polaridad de lo público y lo privado, define una polis tecnológica basada parcialmente en una revolución de las relaciones sociales en la célula familiar. Los cyborgs no son irreverentes, no recuerdan el cosmos, pero necesitan conectar. Su problema y principal, por supuesto, es que son los hijos ilegítimos del militarismo y del capitalismo patriarcal. Pero los bastardos son, a menudo, infieles a sus orígenes. Somos el coño moderno. Antirrazón positiva, ilimitada, liberada, despiadada. Vemos arte con nuestro coño, hacemos arte con nuestro coño. Creamos en el placer, la locura, la santidad y la poesía. Somos el virus del nuevo desorden mundial, reventando desde adentro lo simbólico. Sabotadoras del gran patriarca, el computador central. El clítoris es una línea directa a la matriz. Venus Matrix, exterminadoras del código moral, mercenarias del fango, chupamos el altar de la inyección. Sondeando el templo visceral, hablamos en lenguas. Infiltrando, irrumpiendo, diseminando, corrompiendo el discurso. Somos el coño del futuro. Abre tus alas al viento atómico que te propulsa de regreso al futuro. Una entidad que viaja en el tiempo recorriendo las escurridas del siglo XX. Una maleta espacial, tal vez un ángel alienígena, asomándote a la profunda garganta de 1 millón de catástrofes. ¿Qué tiene el nuevo milenio que ofrecer a las sucias masas sin módem? ¿Agua potable a gogó? La simulación tiene sus límites. Lo cautivador es la mezcla de fundidos. El contagio adoroso de la fiebre del milenio funde lo retro con lo posmo, catapultando cuerpos con órganos hacia la tecnotopía, donde el código dicta el placer y satisface el deseo. Somos el accidente maligno que cayó en tu sistema mientras dormías. La red es la niña salvaje, zorra mutante, partogenética del gran papa mainframe. La niña se nos va de las manos, Kevin. Es el sistema sociopático emergente. La identidad se descompone polimorfa y se infiltra en el sistema desde la raíz. Tus dedos exploran mi red natural. El cosquilleo que sientes en las yemas son mis sinapsis respondiendo a tu contacto. No dejes nunca de toquetear mis agujeros supurantes, ampliando mis fronteras, pero en el ciberespacio no hay fronteras. Intentando escapar de lo binario, entro en la cromosoma, que no es una XXY, 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 XXY. El límite es no carrier, no hay línea, la súbita conmoción de la falta de contacto, intentar tocar y encontrar una piel fría, un codo, una mascarilla. Error de línea de comandos. Chúpame el código.
Hacemos un llamamiento a la insurrección transfeminista. Somos la rabia de la revolución feminista y queremos enseñar los dientes, salir de los despachos del género y de las políticas correctas, y que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas, molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. El sujeto político del feminismo, mujeres, se nos ha quedado pequeño. Es excluyente por sí mismo. Se deja fuera a las bolleras, a las putas, les trans, les inmigrantes, las negras, las heterodisidentes, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas. Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Si no aprendemos que la diferencia de género es una producción cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza, las fronteras hombre-mujer. Todas las personas que producimos género, produzcamos libertad. Argumentemos con infinitos géneros. Llamamos a la reinvención desde el deseo, a la lucha por la soberanía de nuestros cuerpos ante cualquier régimen totalitario. Nuestros cuerpos son nuestros, al igual que lo son sus límites, sus mutaciones, sus colores y sus transacciones. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos. Transmutamos de género, somos lo que nos apetece. Somos red, manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias. El feminismo será transfronterizo, transformador, transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será. Ellos dicen revolución, nosotros decimos experimentación. Dicen identidad, decimos multitud. Dicen lengua nacional, decimos traducción multicódigo. Dicen domesticar la periferia, decimos traducción, dicen mestizar el centro. Dicen desahucio, decimos habitemos lo común. Dicen capital humano, decimos alianza multiespecies. Dicen diagnóstico clínico, decimos capacitación colectiva. Dicen disforia, trastorno, síndrome, incongruencia, deficiencia o minusvalía, decimos desistencia corporal. Dicen autonomía o tutela, decimos agencia relacional y distribuida. Dicen ingeniería social, decimos pedagogía radical. Dicen detección temprana, terapia genética, mejora de la especie, decimos mutación molecular anarcolibertaria. Dicen derechos humanos, decimos la Tierra y todas las especies que la habitan también tienen derechos. Hemos abandonado la política de la muerte. Somos un batallón sexogenérico, una guerrilla cognitiva, una armada de amantes. Somos el futuro parlamento posporno, una nueva internacional somatopolítica hecha de alianzas sintéticas y no de vínculos identitarios. Dicen crisis, decimos revolución.